Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A la polémica de las iglesias y el encontronazo con los miembros de Libre, ahora aparentemente las aguas comienzan a tranquilizarse, luego que en el Consejo Nacional Electoral exista ahora humo blanco tras el pleno desarrollado y cuyo resultado despeja la incertidumbre que prevalecía en las últimas semanas con relación a los comicios generales. Por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ha resuelto modificar el flujo del sistema TREP y reafirma su compromiso de trabajar de forma ininterrumpida para cumplir con el cronograma electoral. El Consejo Nacional Electoral, a la ciudadanía hondureña y a los partidos políticos informa que, primero, el Pleno de Consejeros aprobó por unanimidad la enmienda al pliego de condiciones del procedimiento especial número CNE PEG UCSE 001-2025 para la implementación de los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares, escrutinio general, divulgación de resultados y adquisición de impresoras y UPS para las elecciones generales 2025. Este acuerdo ha sido adoptado después de un amplio debate técnico, priorizando la existencia de las condiciones para el normal desarrollo de las elecciones generales, por lo que solicitamos a los partidos políticos y medios de comunicación no deslegitimar la decisión que es producto de un diálogo institucional que prioriza los intereses del país, la confianza en el proceso, la paz social y la certeza técnica de los resultados. A partir del día siguiente de la elección, se realizará un proceso de verificación visual de alta trazabilidad con etiquetado del 100% de las actas para validar la correspondencia entre los resultados manuscritos en la imagen y los datos transcritos en el sistema. Cualquier error de transcripción identificado será corregido mediante resolución unánime del Pleno, en presencia de observadores de los partidos políticos y de las misiones internacionales acreditadas, dejando constancia documental y registro auditable de cada modificación. Se establece como nueva fecha para la recepción y apertura de ofertas el 14 de agosto de 2025 a las 10 de la mañana en las instalaciones del CNE ubicadas en el barrio San Felipe, Tegucigalpa. Con esta decisión, el Pleno del CNE supera una etapa compleja y reafirma que la conducción del proceso electoral es responsabilidad exclusiva de la autoridad electoral, con el acompañamiento, por supuesto, de los partidos políticos y la vigilancia de la ciudadanía y la observación internacional. La autonomía institucional y el compromiso con la integridad del proceso están por encima de cualquier diferencia, porque el bien superior a proteger son unas elecciones libres, legítimas y transparentes, así como la paz del pueblo hondureño.
A esta decisión respondió el coordinador general de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales. Mi reconocimiento a los 3 consejeros del CNE que por unanimidad aprobaron una versión del sistema de transmisión de resultados electorales TREP sin intervención humana, evitando así el modelo fraudulento utilizado en 2017 que ponía en riesgo la transparencia de los resultados de las elecciones. El civismo y la democracia ha prevalecido para que las elecciones sean libres y una verdadera expresión de la voluntad del pueblo. A pesar de esta noticia que genera certidumbre, se mantiene la controversia en el país. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, luego de los pronunciamientos por parte de las iglesias evangélica y católica, señaló que la fe es sagrada. La mayoría de nuestro pueblo noble, humilde y creyente encontramos en la fe y la religión la esperanza que nos da vida y que nunca debemos perder. Cuando la cúpula de 2 de nuestras iglesias organiza y lidera una caminata en todo el país, faltando 3 meses, 14 días para las elecciones generales, y en paralelo se crea una campaña difamatoria descalificando nuestra organización política pacífica y democrática y diciendo que en mi gobierno voy a cerrar las iglesias, no cabe duda que se están prestando a un acto de injerencia política para beneficiar a los partidos políticos que gobernaron 130 años, encubrir los empresarios que no pagan impuestos y a los líderes religiosos que apoyaron o guardaron silencio ante los crímenes de lesa humanidad. El verdadero rostro de esta caminata es político, es impedir que continúe el cambio y la refundación y detener a esta mujer que se niega a arrodillarse ante el poder de las 10 familias y los 25 grupos económicos. No obstante, la postura de las iglesias es la de buscar la paz y armonía, además de reiterar que ahora las movilizaciones serán a nivel nacional y afirman que su caminata no es política, señalan sus representantes. Ante esto, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, señala que es momento de construir, no de dividir. Trabajemos juntos por lo que verdaderamente importa, generar empleos, atraer inversión y crear oportunidades para todos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy martes 5 de agosto. Se ha llegado a un acuerdo, al fin se pusieron de acuerdo los consejeros del Consejo Nacional Electoral, logran ese acuerdo y se pone fin a la incertidumbre rumbo a las elecciones generales. ¡Qué bueno! Se acabó la marcha entonces, o sigue la marcha. Aquí mis invitados entraron en dudas. Bien, los voy a saludar, vamos a hablar de esa marcha, de este acuerdo que bueno, es por unanimidad. Ahí te mandé el comunicado que han enviado no solo lo pones y lo leemos luego. Aquí voy a saludar, está conmigo el abogado Rafael Virgilio Padilla. Buenos días, abogado. Buenos días, Raúl. Buenos días a los amigos que nos acompañan, amigos de toda la vida, litigantes, profesionales, y pedirle a Dios que ponga en nuestra boca palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, palabras de conciliación, que es necesario en una sociedad polarizada o que los intereses la tienen polarizada. Porque nos reconocemos como hondureños, gente nacida en Honduras que desea lo mejor para el país. No tengo ninguna duda que las 5 personas que están en esta mesa queremos lo mejor para Honduras y para nuestras familias. Así que en ese sentido es fácil llegar a acuerdos, es fácil llegar al respeto y es fácil llegar al entendimiento. Gracias, el abogado Carlos Arévalo, bienvenido. Muy buenos días al pueblo hondureño, buenos días a usted, el licenciado Raúl Valladares, y a los colegas abogado Pineda, Leicelar y Padilla. Es un gusto y un placer poder dirigirme a mis hermanos hondureños y poder en este foro pues dar un mensaje de conciliación, de análisis
y de que entendamos los hondureños que cuando ponemos las cosas en manos de Dios, no hay nada que impida el progreso de una nación, el progreso de una persona, cuando usted ora y pone todo en manos de Dios como debe de ser, y cuando se deja llevar por consensos reales, humanitarios, cuando priva la beligerancia y el discernimiento, tenemos resultados como el que acabamos de escuchar hace unas pocas horas, que ya hubo un acuerdo, como debía desde un principio haber un acuerdo en el Consejo Nacional Electoral de parte de los que debían de llegar a ese acuerdo, que son los 3 concejales en el Consejo Nacional Electoral, por la paz mental, la salud democrática de Honduras, y que debe de seguir alimentada, porque cada uno de nosotros los hondureños somos la sangre de la democracia y debemos de seguir protegiéndola y alimentándola desde cualquier punto de vista, pero de una manera objetiva, no subjetiva. Bien, abogado Germán Leixelar. Bueno, muy buen día. Gracias, Raúl, por la invitación. Es un gusto. Virgilio, Carlos Arévalo, Octavio. Primero, pues hago propias las palabras de los compañeros que me antecedieron en el uso, definitivamente totalmente de acuerdo. Y como siempre, ya la frase que he venido repitiendo cada ocasión, espero que podamos tener un diálogo de altura y que le podamos dar un rayito de luz y esperanza a la población hondureña que tanto necesita buenas noticias en medio de tanta tensión y tanta problemática que realmente es lo que polariza, es lo que divide, y Honduras no necesita división, Honduras necesita unidad. Honduras necesita entender que desde la diferencia, como en un rompecabezas, podemos construir algo hermoso, porque la diferencia no significa incompatibilidad, simplemente significa que soy otro ingrediente distinto y debemos aprender a respetarnos y a partir de ese respeto construir la nación que todo Honduras se merece. Bien, enfócame aquí. Antes de presentar al abogado Octavio Pineda, quiero agradecerle. Me ha traído un libro escrito por un hombre talentoso, tanto en la palabra como al momento de escribir. Fue diputado muchas veces, presidente del Congreso Nacional de la República, candidato del glorioso Partido Liberal. Tuve la oportunidad de compartir con él muchos años en las luchas liberales. Fue compañero mío, tuve el honor de ser compañero de él en el gabinete de gobierno del 2006 que presidía José Manuel Zelaya Rosales. Era ministro de Educación Pública, el maestro Rafael Pineda Ponce. Rumor de espigas y pinares por Rafael Pineda Ponce. Recuerdo un sábado que le hice una entrevista al profesor Pineda Ponce cuando era candidato del glorioso Partido Liberal de Honduras. Un liberal capaz, honesto, de verdadera cepa liberal, Rafael Pineda Ponce, como vemos muchos. Pineda Ponce era un ejemplo, un hombre muy culto, de un don con la palabra excepcional. Y aquí está el hijo que nos acompaña esta mañana. Abogado Octavio Pineda, gracias por el presente y un gusto saludarlo. Gracias, Raúl, por esa introducción. Un placer estar con distinguidos colegas, excompañeros universitarios, en particular con Germán, con quien nos conocemos desde la infancia, fuimos compañeros de la escuela, y que en estas batallas de la vida nos ha vuelto a encontrar en la lucha cívica, y ratificar lo que ya dijeron los compañeros anteriormente. Yo también soy pro diálogo inteligente. Las diferencias en las sociedades democráticas deben ser normales, deben ser la regla, no la excepción, porque ni los dedos de la mano ni los hijos de la familia somos iguales. Todos tenemos nuestra forma de ser. Igual en los partidos, tenemos diferentes posiciones, los que estamos en los diferentes partidos, pero aquí lo importante es que entre todos construyamos esa sociedad a la que aspiramos, sobre todo aquellos que tenemos hijos pequeños, en mi caso una hija de 13 años, a la que le quiero dejar un país mucho mejor del que a mí me tocó vivir. Y además decir que a pesar de estas diferencias, todos obviamente tenemos un amor entrañable por esta patria, pero lo importante también es que
todos, creo, por lo menos en este foro, deseamos vivir en una sociedad, en una nación y en una democracia que aún con sus imperfecciones, como todo lo que es humano, es el mejor intento de la humanidad para poder dirimir nuestras diferencias políticas e ideológicas. Y yo particularmente siempre señalo también en los programas que yo, Octavio Pineda, prefiero una democracia imperfecta a una dictadura imperfecta, a una dictadura perfecta, como algunos nos quieren imponer. Muchas gracias, Raúl. Gracias. El Pleno del Consejo Nacional aprobó por unanimidad enmienda de condiciones para implementación del TREP para las elecciones generales 2025. ¿Da certeza, da confianza, Arévalo? ¿Esto vuelve la calma? ¿Hay un acuerdo en los tres partidos? Momentáneamente. ¿Por qué digo momentáneamente? Porque en política de un día para otro las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas no son siempre estables en temas políticos, pero sí nos da y nos va orillando a una certidumbre de que sí van a haber elecciones generales, como malos hondureños pretenden insinuar de que no van a haber elecciones generales. Yo no concibo cómo un hondureño nacido en esta bella patria desee un fracaso de la democracia, que se ahorque la democracia y estar especulando que no van a haber elecciones, cuando ya tenemos fuertes lastres la sociedad hondureña que venimos arrastrando sobre nuestras espaldas, como ser inseguridad, falta de empleo, de inversión, de un verdadero desarrollo de buena doctrina y dialéctica de los candidatos presidenciales, de dar opciones a combate del principal problema que nos viene a los hondureños sacando de a poco la vida, como es la corrupción. Sí da certidumbre el licenciado Raúl Valladares. ¿Por qué? Porque ha ganado la postura de la democracia, ha ganado la postura de toda una Honduras, no de tres partidos políticos. Y qué bien que los tres partidos políticos más fuertes de Honduras han podido llegar a un consenso. Qué bueno que los concejales han hecho privar su libre albedrío y en su discurso fueron claros que priva más la democracia y priva más Honduras. Así debe de ser, porque cuando tú eres político y eres político de carrera, tú lo haces por el bien común, y el bien común es nada menos y nada más, en palabras sencillas: yo estoy bien y todos estamos bien. De eso se trata la política, del bien común, no de hacer misas ocultas o de hacer argollismos que vayan a dilapidar la dignidad de una nación o de seguir causando problemas donde no los deben haber. La ley electoral es muy clara, es muy sencilla, solo basta leerla. Hicieron un problema donde no lo debían de haber hecho. Ahora esperemos que el Congreso Nacional, licenciado Raúl y compañeros de foro, colegas, haga la prórroga de lo que es la licitación de lo que se va a implementar, de las compañías que van a ofertar. Tenemos todavía ese otro punto, pero qué bien y enhorabuena que ha empezado a soltarse, a quebrarse ese punto álgido que había en el Consejo Nacional Electoral. Se ha actuado de manera sobria, de manera madura políticamente, porque Honduras es de todos. No solo pertenece al Partido Liberal, al Partido Nacional y al Libre, nos pertenece a todos los hondureños. Y es así el mejor ejemplo que se puede dar: captar y la recepción de votos de acuerdo a pactos que sean duraderos en el tiempo. ¿Y cuáles son los pactos duraderos en el tiempo? Los que benefician a toda Honduras. Sí. Germán. Bien, sí, pues totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, ¿verdad? Arévalo. Yo solo agregaría algo, ¿verdad? Al final, y antes de cámaras, teníamos una pequeña plática con Octavio, donde hablábamos de los distintos componentes de la sociedad que de alguna manera se han venido alejando de sus objetivos y de cuáles son sus fines originales. Por ejemplo, los partidos políticos lamentablemente han perdido un rol fundamental, que es el de inyectarle a la sociedad ese civismo que hemos ido perdiendo, además de que deben formar políticamente a sus ciudadanos. De ahí deben nacer los líderes del futuro, pero lamentablemente parece que los partidos políticos nuestros se han quedado como
como el recalentado de cambio de año, ¿va? O sea, estamos reciclando liderazgos y no permitimos que esta sangre fresca aparezca con un protagonismo fundamental. Luego vemos la forma en que la politización de las cosas se vuelve negativa y esto le va parejo a todo mundo. Cualquier persona que ve la posibilidad de meterle el ingrediente de politiquería, ¿va? Porque no de política, porque como abogados aquí todos sabemos que la política es inherente al ser humano. Yo creo que el único lugar donde no hay política que tenga que compartir con otros es si me voy a vivir en una montaña yo solito. Ermitaño, como Robinson Crusoe. Exactamente, como un ermitaño, pero aún ahí voy a tener que tener políticas para mi subsistencia, para cómo voy a dormir, cómo me voy a levantar, etcétera, porque la política está en el ser humano, no hay forma de evitarla. Entonces, cuando vemos todas estas manipulaciones, porque, ¿qué les digo? Con el debido respeto, y yo no quiero señalar a nadie, simplemente estamos haciendo una reflexión. Cuando veo lo que tú dijiste, ¿va? Se canceló la marcha. Ah, perfecto. Es el ideal de todo mundo. Pero mientras tanto hubo señalamientos de críticas a la marcha, de marchas a la crítica, de críticas a los marchantes. O sea, perdón por el juego de palabras, ¿va? ¿Qué quiero decir con esto? Vaya, ayer vi el programa, Raúl, y definitivamente la manifestación que desde un púlpito hizo este pastor es totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Porque sí lo vi y definitivamente... Yo también, yo no había visto eso. Es lamentable, sí. Quizás el pastor no sabía que lo estaban grabando, quizás el pastor tiene su corazoncito y se dejó llevar, lo que sea, emotivo. Pero vamos al punto. ¿Lo viste positivo o negativo? No, negativo totalmente, es algo totalmente fuera de lugar. Voy al tema. Como líder religioso, yo tengo que llamar a la unidad, al crecimiento, al amor, no a esa división que él incitó. Y vuelvo al punto. Cada lugar tiene un espacio específico y esa misma responsabilidad de palabras que se hacen públicas la tienen los líderes políticos, la tienen los líderes partidarios, la tienen los ministros, la tienen los diputados, pero aquí catedráticos universitarios. Todos tenemos una responsabilidad, en especial cuando nuestra voz va a ser escuchada por tantas personas. Claro. Entonces siento que a veces hemos perdido eso y para no extenderme más de la cuenta yo quiero cerrar con esto, para que veamos cómo el rol de la política está ahí. Sabemos, por ejemplo, que la Iglesia y el Estado en su momento estuvieron casi que unidos, y no unidos porque yo diría que el Estado casi nació del seno de la Iglesia, ¿va? En la Edad Media el poder político estaba enteramente en la Iglesia. Todo esto generó un proceso que en algún momento generó la separación de poderes y además el nacimiento de un Estado laico, ¿ah? Que separaba el rol de lo que es el gobierno versus la Iglesia. Todo este proceso lleva a un momento donde se da la secularización de todos estos elementos, que básicamente, ¿qué es? La libertad de culto, las funciones del Estado debidamente separadas para que cada quien juegue un rol. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y voy a esto. Este balance existió durante un determinado tiempo donde había un respeto a estos roles, pero vuelvo a la parte original de la política intrínseca. ¿Qué busca el gobierno? ¿Qué busca el Estado cuando genera gobernanza? El beneficio de todos, el avance de toda la sociedad. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia es aquella respuesta a esa búsqueda espiritual del ser humano que es inherente también al ser humano, de pertenecer a algo más importante que el yo, ¿verdad? El yo que es reducido, pero bajo una visión de ¿qué? De ética, de moral, de unidad, de amor, más allá de cuál sea la religión que yo profese. Y ahí es donde vemos el punto. Cuando vemos todo eso, el rol de la sociedad es profundamente social, profundamente cultural, y ahí está el tema. Ahí está la política nuevamente, aún en la Iglesia. Entonces, dividir esas cosas y separar esos roles es sumamente difícil.
Por eso, sin justificar al pastor, yo creo que la meditación que todas las personas que tienen una voz que es escuchada a nivel general es entender eso, que la política es inherente y que mis palabras van a tener un efecto en esa colectividad y que esperamos que ese efecto siempre sea positivo y no negativo. Abogado Pineda. Sí, siempre recordando a mi padre me enseñaba, yo lo leí después, que Aristóteles decía que el ser humano es un zoón politicón, es un animal político. Y decía él, inclusive dando ejemplos como los que daba Germán, que uno hace política hasta en la casa. Y obviamente en su ejercicio profesional, en su ejercicio académico, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos quitarle lo político al ser humano porque somos gregarios por naturaleza. Y con respecto a su pregunta, hay certeza, Raúl, momentánea. Es una certeza de esta mini crisis. Pero yo con Germán conversábamos antes de comenzar el programa, ¿cuál será la siguiente mini crisis que ya nos están preparando los políticos, los que están detrás de esas decisiones mágicas que se dan en los organismos electorales después de que han tenido casi un mes, 2 meses de estar enfrascados en un problema que no debió ser problema, porque la ley es clara y dura es la ley, pero es la ley. Y para mí, y yo creo que a Germán y a mí se nos sale un poco lo académico, porque escuchándolo estaba recordando en mis clases yo imparto varias clases en la universidad, he impartido teoría del Estado, derecho constitucional, como lo estoy haciendo ahora, y yo les enseño a mis alumnos sobre cuál es el fin teleológico del Estado, el bien público, el bien público temporal, dice García Maínez en su texto. Entonces, muchas de estas decisiones no están o no consideran estas cosas, sino que consideran los intereses particulares de aquellos que se creen los dueños de los partidos políticos y que han contribuido precisamente a desnaturalizar esa función social que debe tener todo partido político. Por eso, el partido más grande en Honduras no es ninguno de los 3 que estamos aquí, ni de los 5 que van a participar en el proceso electoral, sino que es el partido de la gente de los que no tienen partido. 56% dice el último estudio. Entonces, yo creo que esta decisión del Consejo Nacional Electoral, y me quiero enfocar en eso porque para mí lo de la iglesia está muy claro, ¿verdad? Lo de la iglesia debe ser para la iglesia, ya lo decía Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, también valoro lo que decía Germán, el cito de la función social que tienen en las iglesias. Pero sobre el tema electoral, ¿qué es importante para los partidos y los ciudadanos a partir de esa decisión del Consejo Nacional Electoral de ayer? Primero, tener la certeza de tener a su gente bien formada y cubrir todas las juntas receptoras de votos. Creo que eso va a ser vital para ese proceso electoral. La importancia de una votación masiva y de una educación electoral del votante, y ahí van a cumplir un papel fundamental los medios de comunicación. Y desde el punto de vista estrictamente jurídico, y esta es una opinión meramente personal, yo creo que jurídicamente se dio un paso atrás. ¿Por qué? Porque ya había una decisión tomada, inclusive votada, se estableció en un acta que fue firmada y es pública. Pero obviamente en estos temas pesa a veces más lo político que lo jurídico. Y agregar, Raúl, que sobre este tema también va a ser muy importante la veeduría internacional, la veeduría de las organizaciones de la sociedad civil, y creo que esto demuestra una vez más lo que he dicho ya en varios programas. El formato del Consejo Nacional Electoral actual es obsoleto y debemos evolucionar hacia un nuevo formato. Yo hablo a veces de un formato parecido al del IFE en México y otros en Latinoamérica que son más efectivos y que precisamente por su conformación evitan crear estas crisis de las que estamos hablando. Bien. No deslegitimizar el acuerdo que se dio en un diálogo entre consejeros, pidió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada José López. ¿Este acuerdo pasó por ellos o indiscutiblemente los de la cúpula tomaron cartas en el asunto? Bueno. Es lógico, es muy lógico que las cúpulas del tripartidismo se sentaron y dialogaron. Eso nadie lo puede ocultar, nadie lo puede ocultar. Pero no menos cierto es también que los concejales tienen su autonomía constitucional para tomar decisiones. Y a la larga pienso yo de que
este tema se volvió como una olla de presión, Raúl. Se volvió como una olla de presión dentro del tripartidismo. ¿Por qué nos referimos al tripartidismo? Porque el tripartidismo es el que tiene presencia en el Consejo Nacional Electoral con concejales, ¿verdad? Partido Liberal, Libre y Nacional. No podemos nosotros negar de que las cúpulas partidarias hayan reunido o hayan cruzado impresiones para buscar una solución, porque esto se había vuelto un problema de hule, estira y encoge, como lamentablemente muchos políticos, una gran mayoría, no todos son así, son de hule, tras que estiran, encogen. Entonces, qué bueno que pues se llegaron a los diálogos, a los consensos, muy probablemente hubieron negociaciones, porque en política todo es negociación. Todo es negociación, así de sencillo. No concibo yo un político de carrera política que diga que no hay negociaciones políticas. Claro que las hay. Y en Honduras no es la excepción. Ya sabemos nosotros, como decimos los hondureños, cómo corre el agua, cómo se negocia en las altas esferas políticas, y los únicos que saben lo que se negocia, pues precisamente son las altas esferas políticas. Pero qué bueno que llegaron a una negociación por el bien de todos los que estamos aquí y de usted, hermano hondureño. Eso es lo principal, que siga la esperanza, muy a pesar de los entuertos que han habido en el Consejo Nacional Electoral, muy a pesar de las fuertes críticas que se ha tratado de hacer, de mezclar la religión con la política. Eso no puedes tú mezclar la política con la religión, porque es como que quieras mezclar el agua y el aceite. No puedes hacer eso. Cuando tú eres un líder religioso, estás para curar y ayudar a buscar la cura a un mal de alma, a un mal espiritual. A los que te siguen, no estás para dar opiniones de qué es lo que se hace bien y qué es lo que no se hace mal. Lo puedes hacer desde una perspectiva de oración. Puedes invocar a tus seguidores, a tus hermanos, que oren. ¿Para qué? Para que la semilla del bien y de la paz y del amor verdadero de Dios Jesucristo fluya y germine en el corazón y la mente de los que toman las decisiones en Honduras. Eso lo puedes hacer, pero qué bueno y enhorabuena de que ya las negociaciones entre el Partido Liberal Nacional y Libre han llegado a un buen consenso, porque desde mi punto de vista muy personal, licenciado Raúl Valladares y colegas y hermanos hondureños, para mí sí hubo aquí que dialogar entre las cúpulas de poder que hay en Honduras para ponerle un fin a esto, porque unos defendían su postura radical, otros defendían su postura radical, pero nos estaban llevando de encuentro a toda una sociedad, a todos los hondureños que vivimos en esta bella patria y los que viven fuera de Honduras. Y qué bueno que han llegado al fin de las negociaciones políticas, que de eso se trata, de buscar equilibrio y balance por el bien de todos los hondureños. Padilla. Sí, gracias Raúl por la palabra. Quiero empezar diciendo de que yo soy socialista. Y soy socialista porque tengo valores cristianos. Estudié en el Instituto Salesiano San Miguel, y que es un colegio religioso. Ser socialista no significa que vamos a desconocer la individualidad de las personas. Pero me enseñaron desde niño, en el colegio, en la escuela y en mi casa, que hay que ayudar a los demás. Que no podemos vivir en un mundo donde podamos hacer lo que querramos sin obligaciones para con los pobres. A mí me enseñaron, quizá yo no tengo la fe que tienen los religiosos, pero tengo amor por los demás. Me enseñaron que las personas que tienen hambre hay que darles de comer. A las que tienen sed hay que darles de beber. Que a los amigos que están en la cárcel hay que visitarlos.
que a los enfermos hay que curarlos. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 25. Y eso es el socialismo. Libre encarna el socialismo. No es un partido perfecto, como no hay cristiano perfecto, como no hay hondureño perfecto, como no hay abogado perfecto. Pero libre reconocer sus errores, como las personas deben reconocer sus errores. Hablar una cosa que es muy importante. Además, el liderazgo de Libre, los que dirigen el partido, somos realistas, no somos románticos. Cuando quiero decir eso, quiere decir que hay una gran diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Sabemos que hay que defender la democracia, pero sabemos también que en la democracia se hace trampa. Y nos han hecho trampa y hemos sufrido la trampa. Ha habido fraude. Un fraude en el año 2017 y en el año 2013. Fraude reconocido en las Cortes de Nueva York. Entonces hemos perdido la virginidad. Hemos perdido la inocencia. Y por eso hubo una posición que algunos dicen intransigente en el Consejo Nacional Electoral, pero realista en cuanto al pasado de Honduras. Y yo celebro y felicito a el liderazgo del partido, no por haber impuesto su voluntad, sino por haber tenido la habilidad o la inteligencia, como dice Octavio, para poder convencer a los demás que la intervención humana no puede ser, porque es regresar al pasado. Y nadie que desee lo mejor para Honduras puede regresar al pasado, ni voltear a ver al pasado siquiera, porque ya sabemos lo que nos pasó. El Partido Libre es un partido fuerte, ya no es un partido vulnerable a lo que pasó en años anteriores. Y yo creo que es importante acá destacar la doctrina del partido. Nosotros aún somos resistencia. ¿Qué es ser resistencia? Resistencia es oponerse a la desigualdad. Resistencia es oponerse a la pobreza. Resistencia es oponerse a la intervención extranjera en Honduras. Resistencia es sufrir los ataques y responderlos con inteligencia, porque Libre es un partido bajo ataque. ¿Quién me puede decir a mí que yo quiero ser como Venezuela? Que yo quiero ser como Cuba. Nosotros ya somos adultos, los que estamos aquí somos adultos. A mí cuando estaba joven yo quería ser como otros, pero hoy no quiero ser como otros. Quiero ser como yo soy. Quiero ser como Rafael Virgilio Padilla. Y estoy seguro que Arévalo, que vos, Raúl, que Leicelar, que Octavio no quieren ser como nadie. Vos querés ser como Carlos Arévalo. Así es. Raúl quiere ser como Raúl Valladares. Nosotros no tenemos que andar imitando a nadie. Queremos ser nosotros mismos. Y tenemos el derecho absoluto de encontrar el desarrollo del país como pensemos. Nadie tiene el derecho de decirme a mí, andate a vivir a Cuba, andate a vivir a Venezuela. Así le dicen a uno. Y eso lo rechazamos, porque yo me reconozco un hondureño, no de una ni de dos generaciones, de hasta 10 generaciones. Y vamos a defender nuestra forma de pensar hasta el último día de nuestras vidas. Para no monopolizar la palabra, por favor, quiero decirte de que estoy en contra de la marcha por motivos religiosos, porque ahí no van por un acto de espiritualidad,
van militantes religiosos que se oponen a la transformación que propone el Partido Libre. Yo veo con mucha lástima el hecho de que se boicotea la acción del gobierno. Es una realidad, porque cosas buenas las hay. La recuperación del subsector eléctrico, las carreteras, la doctrina. Y eso hay que reconocérselo al liderazgo de doña Xiomara Castro y estamos acá para defenderlo. Don Germán. Bien. Te vi pensando con lo que está diciendo. Sí, no, es que vuelvo al punto. Mira, en mí no vas a encontrar ni sectarismo ni rechazo a las ideas de los demás. Pero con la misma apertura, yo te pido que reflexionemos respecto a algo. Lo de volver al pasado, el tiempo es un ciclo, ¿va? Que nunca acaba, ¿va? El pasado se vuelve presente, el presente nunca se convierte en futuro porque solo tenemos presente, pero nuestros actos van moldeando ese futuro. Y no siempre el pasado fue peor que el presente. Y yo creo que hay cosas en las que lamentablemente hemos involucionado en vez de haber evolucionado. Y no lo digo para que volvamos a ningún pasado, sino para que reflexionemos y a veces encontramos en un pasado, si lo analizamos objetivamente, respuestas para las cosas que erróneamente se estén haciendo en el presente, solo como una reflexión. Por otro lado, pues que, mira, yo estoy de acuerdo en que lo que mencionábamos de la manifestación de este pastor el día de ayer es totalmente descalificadora, pero yo no creo que eso te pueda llevar a descalificar todos los demás actos o la marcha, porque no necesariamente eso es negativo. Un punto. Él se sentó ahí con el de la Iglesia Católica. ¡Wow! Y yo vi eso ayer. Extranjero, después, el de la Iglesia Católica. Sí. No, por eso voy evolucionando en el tema. Si yo aplicara ese criterio, entonces tengo que aplicar el mismo criterio respecto al tema gubernamental. ¿Ah? Así es. Hay pocas voces que son confrontativas, pero las hay. Hay personas en el gobierno, Virgilio, que han dicho: nosotros queremos ser como Venezuela. Lo han dicho así abiertamente. Tú no. La candidata lo ha hecho. Tú no, pero hay personas que lo han dicho. Y está bien, lo pueden decir perfectamente. Es su decisión, es su derecho. Los de Libre son bien confrontativos. Pero ese pastor se sentó ahí y yo no había visto ese video de que él estaba bendiciendo algo del Partido Nacional, que no es culpa del Partido Nacional, pero él... Yo no sabía que se metía en política. Sí, no, es una cosa totalmente fuera de lugar y repito, si el Partido Nacional tiene un evento privado, invitan a un pastor o a un sacerdote y el sacerdote bendice ese acto que es particular, bienvenido, pues, pero obviamente no es eso lo que ocurrió y ratifico, está fuera de lugar y si el pastor nos está escuchando, no es ataque, mi amigo, es meditación. Usted tiene... ayer él me escribió y no es ataque, pero cuando ese video, ¿qué va a hacer? No, claro, es que estamos de acuerdo, pero vamos al punto. Cuando yo soy una figura pública, cuando soy un líder de alguna naturaleza, tengo una responsabilidad cuando emito unas palabras o cuando hago un acto público de esa naturaleza. Entonces, al pastor yo lo invito a que reflexione, porque su acto, a propósito o no, equivocado o no, por una ligereza o no, no es una cosa adecuada. Eso es todo. Medítelo, porque eso no trae unidad, no construye. Por eso decía yo, ¿verdad? Hay muchas personas en el gobierno actual que son agresivos. Bueno, yo he estado en este set en varias ocasiones y a mí se me ha faltado el respeto terriblemente en este set. ¿A ti te consta, Raúl? Sí. Y yo, bienvenido al grupo, he guardado silencio porque me han faltado el respeto, sin ninguna razón, sin ningún fundamento. Aquí un refuerzo que anda Padilla, Kelly Olivera me dice: Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica. Bueno, por eso reitero, lamentablemente yo creo que el tema de la objetividad es el problema. ¿Qué dije en mi primera intervención? Que todos tenemos una responsabilidad y que la tenemos que jugar adecuadamente. El pastor se equivocó, sí. Determinados funcionarios del Libre se equivocan, sí.
pero el llamado ha sido a la reflexión. Fíjate, Virgilio, que a mí me critican permanentemente porque dicen que yo le vivo volando riata al gobierno, que le falto el respeto a la presidencia, y yo los reto a que me muestren una sola declaración mía donde yo haya atacado a la presidenta o esté atacando. Vos un hombre educado. Yo trato de amar a una reflexión, y claro, si son cosas desagradables que vamos a criticar, a nadie le gusta que lo critiquen, eso yo lo puedo entender. A nadie le gusta que lean sus verdades. Que le pone un micrófono y empieza a pelear. Así es. Y a gritar de todos los partidos. Ahí lo vi el otro día callando unos. Entonces, de todos los partidos. Le ponen un micrófono y empiezan a pelear y a agarrarse. Y un país como este no está necesita construir, no destruir. Así es. Hay que construir, no destruir. Entonces yo quiero llegar a esto. Mira, yo no soy socialista per se, sin embargo, mi partido es socialdemócrata, ¿ah? Entonces hay similitudes, hay diferencias también, pero volvemos al tema. ¿Qué dije al inicio? Que de esas diferencias podemos construir una verdad. La verdad absoluta no va a existir en las manos de una sola persona. Cada quien tiene su verdad y podemos construir una verdad colectiva si respetamos todas esas verdades. Porque al final, mira, no sé si estás de acuerdo, yo puedo tener mis razones para creer determinadas cosas, pero no por eso tengo la razón ni el derecho de imponerle mi razón a toda una colectividad. Yo creo que eso es lo que hemos perdido, esa capacidad de encontrar eso. Ahora, bueno, eso era solamente para una reflexión, Virgilio. Y en algún momento nos vamos a sentar a platicar acerca de mis orígenes políticos. ¿Sabes cuál fue el primer frente al que yo me fui a la universidad? A la FUR. ¿Y sabes por qué me retiré? Porque me dio asco lo que vi. Y no tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con las personas con las que me topé. Oíme, asco es una palabra fuerte. Sí, es una palabra fuerte. Estamos de acuerdo, pero es lo que me dio. Cuando yo vi determinadas actividades, dije yo, wow, ¿qué es esto? Y lo mismo vi en el fútbol, lo mismo he visto en determinados partidos, porque vamos al tema. Tenemos que aprender a diferenciar que las ideologías, ¿ah?, y lo que son las visiones políticas de las personas no tienen nada que ver con lo que determinadas personas hacen de esas ideologías y a lo que arrastran a las determinadas instituciones. Mira, hasta el mejor invento de la humanidad no sirve para nada si es mal utilizado. Así de sencillo. Si yo utilizo un vehículo y lo pongo en manos de alguien que no puede ver porque no le da la estatura para ver el vidrio, se va a ir a matar o va a matar a una persona. No le cambia aceite, a ver qué y termino con esto, Raúl, que ya me extendí por lo que estaba expresando. Yo felicito y aplaudo que el Consejo Nacional Electoral haya llegado a este punto. Más allá de que sea retroceso o no sea retroceso, ya lo dije, a veces el pasado es mejor que el presente, a veces es al revés. Lo que tenemos que tener aquí es la capacidad de que lo que esté pasando en este momento sea lo mejor para el país. Y si es así, bienvenido y yo lo aplaudo más allá de cualquier situación. Claro, esto lo dejo para reflexión. Cuando vemos que un conflicto que no tiene ningún sentido, que nació de la nada, se generó a estos niveles tan grandes y que de repente mágicamente aparece una solución, ¿qué es lo que piensa la gente? Ah, ya vinieron otra vez con sus componendas, con sus arreglos, y eso es lo que me duele, porque no es un tema de que hayan arreglos, componendas y negociaciones, si eso es el mundo, negociar, entendernos. Exacto. El problema es la percepción que toda la institucionalidad le ha vendido a la ciudadanía. La ciudadanía, ¿qué es lo que ha comprado? Qué lío, qué conflicto, esto es indisoluble, no se puede arreglar, esto es imposible, la ilegalidad, y de repente, todo se volvió legal, todo se volvió correcto, me explico. Y eso, ¿qué es lo que deriva? Deriva de un mal manejo de parte de las cúpulas, de los órganos, porque hemos perdido esa visión. Dime. Reforzando lo que dice el abogado Germán Leicelar, ahorita están de acuerdo en el Consejo Electoral. Claro, momentáneamente. Ya lo dijo Octavio. Y voy con Octavio, dame la chance. Sí, y termino con esto. Ya debe estar en el horno el siguiente conflicto. Porque, y te doy la palabra, vamos al tema. Es un problema de cómo se están manejando las cosas.
porque le damos a toda la población, repito, bajo la responsabilidad que tenemos de los lugares donde estamos, una percepción equivocada, una manipulación, porque política y politiquería no es lo mismo, y lo que le estamos dando a la población es politiquería. Bien, antes de darle al abogado Pineda, Perdón que me extendí. poneme ahí lo que dijo el coordinador de Libertad y Refundación, Mel Zelaya. Mi reconocimiento a los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral que por unanimidad aprobaron una versión del sistema de transmisión de resultados electorales TREP sin intervención humana, evitando así el modelo fraudulento utilizado en el 2017 que ponía en riesgo la transparencia de los resultados de las elecciones. El civismo y la democracia ha prevalecido para que las elecciones sean libres y una verdadera expresión de la voluntad del pueblo, ha dicho Mel Zelaya, que le copia a la candidata Rixi Moncada y a la presidenta del país, Xiomara Castro de Zelaya. Don Octavio. Sí, entre abogados te veas, dice un dicho, Raúl. Aquí hay 4. Bueno, no, primero igual adherirme a la reflexión que hacía Germán, a Rafael. Igual yo soy respetuoso de las opiniones de todo el mismo, también trato de ser ecuánime, ponderado en mis participaciones cuando estoy en diferentes programas. Por eso hay algunos programas a los que no me gusta ir, ahí donde se pasan gritando, se mientan la madre. Ese es un tipo de programa al que no me gusta participar, porque yo creo en el tránsito libre de las ideas. En mi caso particular, yo soy demócrata, soy franciscano, ya que Padilla mencionó que él es salesiano, yo soy franciscano. ¿Usted estuvo en San Francisco? Sí, claro, graduado en San Francisco. Yo en San Miguel y bueno. San Francisco, pero me gradué en el Mía Selva. No, yo me gradué bien. 2-2 aquí. ¿Y Arévalo? No, yo no estuve en colegio religioso. Estuve en el modelo. Bien, igual. Bien ahí. Importante. Lo que quiero decir es que, bueno, en este tema de la expresión de las ideas, qué bueno que estamos en un sistema democrático en el que todos podamos expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Sin duda. Eso es precisamente lo que su servidor y el Partido Liberal quiere proteger en esta elección. Esta democracia que, como dije al principio, es imperfecta. Yo menciono mucho en mis clases la Constitución del 82, que algunos se la quieren volar de tajo, ¿verdad? Y yo menciono que en Honduras ha habido 16 constituciones y que la Constitución del 82 es la que más ha durado en nuestra azarosa existencia política, 43 años. Sí. Está en la flor de la vida. Y que incluso menciono en un artículo que me publican hoy en un diario, menciono eso, menciono que en la constituyente que dio origen a la Constitución del 82, hubieron participación amplia de los sectores políticos, sociales, inclusive anteproyectos de constitución. Recuerdo haber estudiado yo una del Pino, por cierto, una del Partido Liberal, una del Colegio de Abogados de Honduras, en fin, fue una amplia discusión. Y los constituyentes fueron tan sabios que, sabiendo los cambios a los que se está sometida la sociedad, permitieron que el 95% de su articulado sea reformable para condicionarse a esa sociedad cambiante. Obviamente hay 11 artículos, que son los famosos pétreos, que son los que no le gustan a algunos, que sabiamente también los constituyentes los establecieron ahí porque hay una cuestión fundamental de la Constitución que yo enseño en mis clases, y es que la Constitución es un instrumento que está desarrollado y escrito no solo para ejercer el poder, sino para limitar a aquellos que abusan del poder. Y precisamente esa es la sabiduría de ese texto tan importante que desde el punto de vista cívico es la Biblia del ciudadano. En el tema de la participación de las iglesias en una marcha, yo creo que condicionar el tema de una participación de las iglesias por pedir que haya una elección transparente con reglas claras para todos, a lo que dijo o a lo que expresó un solo líder religioso, cuya participación es equívoca, no es hacerle justicia a la intención de esta marcha que ha sido convocada. Además, señalar también que es un derecho constitucional, ¿verdad? Que todos los ciudadanos podamos marchar
por los temas que queramos, ¿verdad? Y si alguien antes decía que son dueños de las calles, pues yo creo que dueños de las calles somos todos los hondureños. Por lo menos la última vez que revisé la Constitución, eso era lo que decía. Y por lo tanto, no considero que haya que satanizar una expresión de una voluntad que, por cierto, es mayoritaria en la sociedad hondureña, porque también los datos lo dicen. Las iglesias son una de las instituciones más respetadas en la sociedad hondureña, a cambio de los partidos políticos, Congreso Nacional, como este, que es el peor de la historia, la clase política en general y otras instituciones del Estado. Entonces, yo creo que el llamado a participar voluntariamente a cualquier ciudadano y a rezar o a expresar su voluntad de que haya una elección transparente, sin ventajismos, es positivo para la democracia. Así como es positivo que momentáneamente hayamos resuelto este tema del Consejo Nacional Electoral, mientras, como le platicábamos con Germán, surge una nueva mini crisis. Pero es un paso, digamos, en el camino correcto para hacerlo o verlo desde el punto de vista político. Y en el tema de los logros de Libre, pues la misma Biblia dice que por sus hechos los conoceréis, y también señala, la Biblia es un texto tan importante y tan amplio que puede ser utilizado desde cualquier punto de vista. También señala que la soberbia es uno de los principales pecados que puede cometer el ser humano, y mi padre siempre decía que la soberbia precede la caída. Bien, ¿cómo hacer entender que el TRED no será el resultado oficial de las elecciones generales? Arevalo. Bueno, aquí hay que tomar un punto muy importante en cuenta, que son resultados preliminares, no son resultados oficiales, pero pienso yo que ha habido un combate. Solo para recordar algo. La declaratoria. Miren, hoy estamos en 2025. ¿Cómo hemos retrocedido? Y yo fui director de HRN del 2003, del 93 al 2005. Di la elección de Reina Osvaldo. A las 5:10 de la tarde dije: Carlos Roberto Reina es el nuevo presidente de Honduras. De ahí fui con Carlos Flores y Nora de Melgar. A las 5:10, Carlos Roberto Flores es el presidente de Honduras. De ahí fui maduro con el papá del abogado Octavio, con el profesor Rafael Pineda Ponce. A las 5:10 dije: Ricardo Maduro es el nuevo presidente de Honduras. De ahí dije, en el 2005, Mel Zelaya, Pepe Lobo, el ganador es Mel Zelaya. Ese era el tren. Y no había cuatro presidentes. Y no hubo guerra. Exacto. No hubo guerra civil, no hubo pleito. Exacto. Eso fue en el 2005. Y hoy, 20 años después, empecé en el 93 al 2005. 4 presidentes: Reina, Flores, Maduro y Mel. No hubo guerra civil, no hubo este pleito que tienen. Raúl. Hoy es 2025, sí, y tenemos ese pleito. Hemos retrocedido entonces. Porque ha sufrido metamorfosis la política. Hay que ver la metamorfosis que ha tenido la política. Espéreme. No, si esto es política, hombre. Todos ustedes han estado en estos 4 procesos que menciono. Así es. Sí. Un pleito que divide, que genera odio, resentimiento, división. Eso es lo que pasa ahora. Entonces, por eso, Raúl, ¿cuáles eran las campañas políticas del proceso de Carlos Reina? ¿Qué tipo de campaña política era? La del profesor Pineda Ponce. No, espere, ahorita me hizo recordar, a Reina le decían que era comunista, igual que le dicen ahora a Rixi que es comunista. Exacto. Lo mismo. Entonces, y a Sheinbaum también le decían que iba a ser como Venezuela. México. Sí, entonces, cuando yo digo que ha sufrido una metamorfosis la política, es porque se ha engendrado el mal dentro de la política de una manera arraigada. ¿Por qué?
Antes escuchábamos sendas, pero sendas concentraciones con unos discursos de altura moral y de calidad. Pero ahora los discursos son de confrontación, de llamar los unos a los otros a que nos liemos a golpes. Mire, no sirve de nada, hermano hondureño, que usted se líe a golpes por ningún político, porque el político siempre que ostenta y tiene el poder, siempre va a estar bien. Y usted va a estar agarrándose a patadas con su hermano o con su otro hermano hondureño por defender lo indefendible. Mire, este sistema no es oficial, el TREC no es algo oficial, lo oficial es la declaratoria que se dé. ¿En qué deben de estar trabajando los 5 partidos políticos en este momento? En tener gente calificada en la junta receptora de votos, gente que sepa leer, que sepa escribir bien, que tenga una ortografía legible, que sepa hacer sumatorias matemáticas. Eso es lo que se necesita. Y gente que no se desespere en las mesas electorales. Y este pleito del TREC viene por esa idiosincrasia mal practicada que tenemos electoral. Y aquí lo saben mis compañeros de foro, que ya se empiezan a dar las encuestas a boca de urna y ya dan por ganador y ya todo el mundo se empieza a ir de las mesas electorales para que entiendan. Los que no entienden los términos de junta receptora de votos, no es más que la mesa electoral. Se empiezan a ir y ahí empieza el manoseo. Yo no diría tanto en el aspecto presidencial, pero sí en el aspecto de elección de diputados y de alcaldes. Ahí es donde se empiezan a fraguar qué tipo de congreso vamos a insertar o qué tipo de alcaldes. Entonces, algo que es muy real y tangente en este momento con estas crisis innecesarias es que urgen reformas electorales. Entre ellas, yo por ahí hablaba con algunos diputados y decían, es que es muy costoso. Por favor, si todas las elecciones sube estratosféricamente los techos de las elecciones y sube también el techo de la deuda política, ¿por qué no separar las elecciones? En el caso de diputados, dejemos solamente juntas las de alcaldes y de presidentes. La segunda vuelta es necesaria también, fundamental. Legitimidad de origen. Exactamente. Entonces, esas son las reformas urgentes que necesitamos seguir alimentando una buena democracia. Y también las instituciones políticas deben de ser más democráticas. Más democráticas. Mire, yo sin ánimo de ofender a nadie, pero yo desde que tenía 15 años, ¿verdad? Ya tengo 51, ya tengo más de 35 años de estar mirando esos dos tipos de políticos que hay aquí en Honduras. Número uno, el que llega al poder se mantiene ahí se muere. Y dos, el que se muere buscando llegar al poder. O sea, no hay rotación. Sí, es cierto. Óigame, más de 35 años de seguir viendo, es que yo ya me sé de memoria las papeletas. Solo para reforzar, Bukele en El Salvador quiere llevarse la presidencia hasta la tumba. Correcto. Así es. Correcto. Bueno, indefinida. ¿Qué nos dice esto, Raúl? Que no son las ideologías las que destruyen las naciones, son las personas. Bukele no es de izquierda, no es socialista, él se ha autodenominado más bien incluso no simpatizante de los regímenes de izquierda y que está empleando un autoritarismo. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Es que para no meternos en el problema, ya que lo mencionó el licenciado Raúl, mire, pero si la gente lo sigue y mira buenos resultados, los hermanos salvadoreños, y ellos deciden que haga eso, ese es otro tema. Pero nosotros no podemos enfrascarnos en problemas de otras naciones como Venezuela, Cuba, El Salvador. Resolvamos primero nuestros propios problemas. Yo sí es cierto, yo he escuchado a muchos funcionarios públicos del oficialismo que ha dicho, yo envidio Cuba, yo envidio Venezuela, ¿cómo quisiera yo que Honduras fuera como Cuba y Venezuela? Yo en los únicos aspectos que yo apoyo que hagan ese tipo de comentarios es que tengamos una reserva petrolera. Yo envidio la reserva petrolera que tiene Venezuela, claro que sí. ¿Y qué podemos envidiar de Cuba? La excelente medicina que desarrollan y los excelentes atletas que ganan muchas medallas en los Juegos Olímpicos. Habría que ver los que dicen que queremos que ser como Cuba o Venezuela, que querramos, puede ser en ese término de que pertenezcamos a la OPEP. Sinceramente, no comamos ansias, hermanos hondureños, no nos desesperemos. Si usted sabe leer, escribir, tómese el tiempo. Mire, todo el mundo ahora tiene acceso a esto, a la tecnología.
Lea la ley electoral a partir del artículo 280 en adelante para que usted ya tenga lucidez y sepa qué es el TREP, qué es lo que va a suceder y cuáles son las declaratorias oficiales. Usted, hermano hondureño, que va a estar en una junta receptora de votos, mire, sea primeramente leal con Dios y con su familia. No se preste para el manipuleo o para los fraudes, porque en el tiempo más corto a todos nos va a pasar la factura si hay fraudes electorales, porque va a seguir el odio, el rencor y la polarización en Honduras. Construyamos todos juntos Honduras con sensatez y madurez. Bien, antes de pasar la palabra al abogado Padilla, pongan lo que ha colocado la presidenta de la República. Doña Xiomara Castro ha dicho: reconozco al Consejo Nacional Electoral y sus 3 consejeros por haber aprobado hoy por unanimidad un nuevo flujo del TREP, avanzando a un sistema que reduce la intervención humana, fortalece la transparencia y respeta el proceso institucional. Es una señal clara de que en Honduras las autoridades electorales privilegiaron el diálogo, el consenso y el sentido común. En noviembre tendremos elecciones libres, democráticas y transparentes. Llamo a todos a participar y así consolidar un proceso con legitimidad. Bueno, esto, ahí estaba, vota lo que dicen de que no quieren elecciones. Ahí la presidenta dice que está llamando a participar y a consolidar un proceso con legitimidad. Padilla, tiene la palabra. Muchas gracias, Raúl. Mi objetivo aquí es aportar algunas ideas que son simplemente opiniones, no necesariamente tienen que ser la verdad. Pero yo creo que el ser humano, todos los seres humanos, en Honduras, en Nicaragua, en la China, en Europa, en Estados Unidos, la primera necesidad que tenemos es garantizar nuestra seguridad personal. En todos los órdenes, en el orden económico, en el orden físico, en el orden afectivo, porque si no tenemos seguridad personal, ponemos en riesgo nuestra vida. Después de la seguridad personal, la ayuda a los demás. Y lo que el partido persigue, lo que el socialismo persigue, es que todos tengamos seguridad personal, al menos en el orden económico. Porque, como dije, reconocemos la individualidad, el talento, la capacidad de algunas personas para seducir a los demás, la inventiva, la perseverancia, el esfuerzo. ¿Cómo no vamos a reconocer el esfuerzo de algunos? Porque la Constitución, que Octavio cita tanto, dice que todos somos iguales, pero la vida dice que somos desiguales. El derecho natural dice que vos sos diferente a mí, que Raúl es diferente a mí, que Carlos es diferente a mí. Recogemos un concepto que quizás no es real, porque la vida nos hace diferentes a todos. También sumarme y felicitar a doña Xiomara Castro por felicitar al Consejo Nacional Electoral. Es falso que queremos destruir Honduras. Es falso que el Partido Libre no quiere elecciones. Queremos elecciones. Ahí ella invita a la gente que vaya a votar. Queremos elecciones, pero no queremos elecciones falsas. Queremos elecciones reales, donde la persona más votada sea la persona electa. Porque, como dije antes, ya perdimos la inocencia, perdimos la virginidad. Ya no somos los tontitos que fueron a elecciones en el 2013 y 2017, donde la embajadora de Estados Unidos, y yo estaba allí, fue la que apoyó la declaratoria de presidente electo de alguien que está en el extranjero. Eso no puede volver a pasar. Yo lo sentí como un insulto. Decir que la política es crisis permanente. Ahora el mundo es más rápido, como en un hogar, como en una sociedad. Resolvemos un problema, viene el otro problema.
Así es la vida. Y nosotros no podemos detener la vida. Y el gobierno se enfrenta a eso. Porque todos quieren, la naturaleza del poder es arrebatarlo. Y el gobierno tiene que defenderse y se va a defender con firmeza. ¿Cómo somos los hondureños? Pues los hondureños al menos no somos como los chinos. Los hondureños somos un poco que queremos respuestas inmediatas. El hondureño no es tan perseverante como otras culturas, no es tan paciente como otras culturas. Y con esas realidades que hay que trabajar. Pero elecciones van a haber. Y yo, y lo declaro acá, Raúl, públicamente, yo estoy por la constituyente. ¿Por qué estoy por la constituyente? Vaya. Porque nadie puede estar atado al pasado. Ahí está. Yo no puedo estar atado a Roberto Suazo Córdoba. No puedo estar atado a personas que estaban en franceses de modé, fuera de moda. Enfócame vos. Oíme, fue Brinco el que pegaron estos aquí. Sí, les asusta, pero no aceptan las ideas. Pero, quieren estar atados al pasado. Mira, Pineda, no lo digo como un reclamo, Lixelar. No, yo no brinqué. Lo digo como una opinión. Mándate, yo estoy. Su derecho de opinión. ¿Me te voy a entiendes? contar. Es como la libertad de expresión, la libertad de decir algo. Creo que todos debemos de respetar eso. Nadie puede estar atado a Roberto Suazo Córdoba. ¿Qué modernidad puede tener? Es otra visión ahora del mundo y el mundo cambia aceleradamente. Muchos países apuestan al futuro, apuestan a la generación actual. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no creer en nosotros? ¿Por qué no creer en las nuevas ideas de la gente? ¿Por qué no consultarle a la gente lo que hay que hacer? No, atados al pasado, atados a 1980. ¿Han pasado cuántos años ya? 45 años. Y Honduras, bien lo dijo Octavio, ¿cuál es la cultura política del hondureño? Cambiar de constitución cada cierto tiempo. Octavio dijo, es la que más ha durado, pero no porque la sea la que más ha durado, es mejor. Ustedes mismos lo reconocieron, está peor Honduras. Pero no por la Constitución. Es correcto. ¿Por qué? Por muchas cosas. No solo es una cosa lo que determina la realidad, son muchas cosas. ¿Y qué es ser cristiano? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Pedir perdón. Servir. Y todos sabemos el papel de las iglesias en el golpe de Estado. De la católica y de la evangélica. Han pedido perdón. ¿Han sido cristianos verdaderamente? La respuesta para mí es un no rotundo. Pero sí están en la calle. Sí están en la calle utilizando militantes políticamente para atacar un partido que yo lo voy a decir. Un partido que quiere lo mejor común para Honduras, a nuestra manera. Y otra cosa, ser socialista no significa no ser humano. Yo soy socialista, pero me gustan las mujeres bellas, me gusta comer bien. Soy un ser humano, pero quiero eso para todos. ¿Vos socialista con pisto? No, yo no tengo dinero. No entremos en detalles, pero... Entonces, la constituyente, dijiste. La constituyente. Hermano, fue Brinco el que pegó. No. Fíjate que de veras que no. Yo, sobre tener o no una constituyente, realmente tengo mis opiniones amplias y les voy a decir por qué. Y voy a empezar con el dolor que espero podamos compartir todos aquí de ser abogado y vivir en un país donde el derecho es casi una ficción, donde se juega con los conceptos jurídicos, donde te dicen, es que si tenés un problema,
vienen 10 abogados y te dan 10 opiniones distintas porque es un Y es tema cierto, de opinión. te confundís más Es bien. correcto, pero vamos al punto. Oigan esto. Óscar Arias Sánchez, discúlpame, Germán, solo leo esto. Óscar Arias Sánchez, la Constitución de Honduras es un adefesio jurídico. José Miguel Insulza, hay dos tipos de constituciones, abiertas y cerradas. La Constitución de Honduras no se sabe qué es. Es necesario hacer una nueva constitución por las violaciones constantes que ha tenido y convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Nunca es tarde. Posicionamiento ideológico de Libre. Ojo. Está bien. Voy a repetir, oye bien, Sí, ya sí, esto es oficial. Óscar Arias Sánchez, el expresidente de Costa Rica, dijo que la Constitución de Honduras es un adefesio jurídico. José Miguel Insulza, hay dos tipos de constituciones, abiertas y cerradas. La Constitución de Honduras no se sabe qué es. Es necesario hacer una nueva constitución por las violaciones constantes que han tenido y convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Nunca es tarde. Posicionamiento ideológico de Libre. Es posible que en este momento no existan condiciones, pero cuando sea necesario un día en la historia, habrá que hacerlo. Bien, está claro, si eso ya lo sabemos, está en los estatutos del Partido Libertad y Refundación, que esa es su razón de ser. Y vuelvo al tema, no me voy a dar con la piedra en los dientes, yo estoy abierto a escuchar todas esas cosas, comparta o no comparta, es su derecho, pero vamos al punto. Decía el dolor de vivir en un país donde se tiene esa percepción de la legalidad y eso es lo que daña la institucionalidad y el Estado de Derecho. No, lo que quería terminar de decir, Virgilio, es que cuando tenés 10 abogados dando 10 opiniones distintas sobre un mismo tema, es una falacia, es mentira. O las 10 opiniones están malas o uno tiene la razón. Porque el derecho es una ciencia y no es una cuestión de antojo, que nos han enseñado y nos han manipulado para creer que porque soy vivo para interpretar las cosas, me van a aplaudir, así como se aplauden las movidas politiqueras de algunos políticos, donde este hombre vivo, mira cómo los puso de rodillas, ¡bravo! Eso no es aplaudible, lamentablemente lo hemos aplaudido durante años. Yo creo que los amigos de los Estados Unidos de América deben estar llorando después de tu revelación. Imagínate, amarrados a una constitución desde 1789. ¿Qué pasado tan antiguo, Dios mío? Los españoles, Los españoles. Tantas constituciones que han ¿Los españoles por qué? 1978 es la constitución española. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Yo entiendo... No fue después de Franco la Constitución española. Por eso, 1978. Sí, exactamente. Sí. Es la misma que han tenido Claro, entonces. aplica también. Tiene más de No 40 pueden años. estar atados al pasado. Bueno, por eso te digo. Es decir, Y hay un lo que te gobierno estoy socialista, por estoy cierto, diciendo es un concepto Ahí hay universal. un gobierno socialista. por Ahora- cierto. Es un concepto universal. Sánchez. Ahora te pido que me dejes terminar el concepto. O sea, yo respeto tu criterio, pero ¿sabes qué? Has repetido como 3 veces, ya perdimos la virginidad. ¿Sabes quién no ha perdido la virginidad desde cierta perspectiva? La Constitución de Honduras. Por favor, a la clase política les digo, estrénenla, úsenla por una vez en la vida antes de decir que hay que cambiarla. Yo quisiera, y te acepto la invitación y nos preparamos. Raúl, disculpa que me autoinvite. Hagamos un análisis, Me apunto yo un también. análisis de la Constitución, artículo por artículo, capítulo por capítulo, Exacto. y que me digan qué es lo que ocupa ¿Qué es lo que no sirve? cambiarse ¿Qué es de lo la malo? Constitución. ¿Qué es lo malo? ¿Va? ¿Qué es lo malo que tiene? Que no hay Ya reelección. sabemos, lo Eso es lo malo, Lo que único no hay malo es reelección. que no Los tiene... pechos. Pero déjenme terminar esto. Lo único malo es que no tiene reelección, pero ya tuvimos una reelección, ¿va? Ilegal. Ilegal. A Y que todas sigue luces. siendo ilegal a todas luces, estamos Así de acuerdo. Sí, y está Entonces- roto el orden entonces- constitucional. Con mucha más razón. Con Por eso- mucha por más eso te razón. digo, entonces- hay que convocar a una Pero constituyente. ¿quién apoyó esa ruptura constitucional? Los Pero que participaron en las todos. elecciones. Pero hagamos Lo una avalaron. consulta. No, por eso te digo, entonces hagamos otra para que la volvamos a romper y hagamos otra para que la volvamos a romper, a menos de que hagamos una que me guste a mí y que la rompan o no la rompan, me voy a quedar con esa porque esa es la que a mí de esa inseguridad jurídica de la que estoy hablando, Virgilio. Estoy escuchando. Y déjame concluir, o sea, porque esa es la parte dolorosa.
No se trata de que la Constitución sea nueva o vieja. Para empezar, decir, estamos atados a Roberto Suazo Córdoba. Discúlpame, él no la hizo. ¿Ah? ¿Quién la hizo? La constituyente. La hizo una Asamblea Nacional Constituyente constituida por ciudadanos honorables como Enrique Aguilar Paz, Julín Méndez, que es pinuista, dicho sea de paso, Aguilar Paz también. Y vamos al tema. Al final... Carlos Montoya también estaba ahí, ¿no? No recuerdo, yo creo que sí estaba. No, Montoya, no, Flores. Flores, sí. Ok. Mi padre estuvo ahí. Pero volvemos al punto. No se trata de eso. Y repito nuevamente, Virgilio, yo respeto tu punto de vista, pero mientras no tengamos una sociedad que aprenda a vivir y a convivir con lo que tiene... Oiga, me dice un televidente de usted, señor. Sí, dígame. Esas opiniones que te expresé son opiniones del Premio Nobel de la Paz y del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Decirle al Excelar que escuche, que no sea cerrado. La Constitución tiene serias contradicciones internas. En una página desde una cosa y en otra se contradice. Dice una cosa y en otra se contradice. Es que en el orden totalmente correcto, en todo hay contradicción, en todo. Totalmente correcto, por eso volvemos al punto. La Constitución se puede reformar, no necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Todas esas contradicciones se pueden corregir, no hay ningún inconveniente. Pero haciendo una discusión bien hecha. Voy a utilizar una terminología que utilicé en otro ámbito. Honduras ha tenido una legislorrea espectacular. Todo el sistema jurídico de Honduras está lleno y plagado de esas mismas contradicciones que tiene la Constitución. Así es. Y claro, ocupamos filtrar, depurar, eliminar, simplificar una cantidad de cosas, porque yo estoy de acuerdo que todas esas contradicciones existen, pero existen porque nosotros tenemos en el ADN ese conflicto y les garantizo que con una nueva, con la misma o con la anterior o con la que sea, podemos... Yo se los decía antes, ¿qué constitución te gusta? ¿La de Alemania? Que Alemania es un país admirable, copiemos la constitución de Alemania. Pero somos culturalmente diferentes a Alemania. Por eso te digo, copiémosla. ¿Y nos vamos a volver alemanes? No, porque tenemos un tema... No podemos hacer. Por eso te digo, nos vamos a convertir en una situación... Oiga esto, pero la Constitución prohíbe reforma a los artículos pétreos. No liga al pasado que ya está votado. Solo una constituyente puede reformar los artículos pétreos. Eso es cierto. Los pétreos sí. Los pétreos sí. Pero a eso voy. Sí. Germán, un minuto. Legalmente. Sí. Entonces termino con esto. El problema es, se los planteo así. Le voy a dar licencia de conducir a alguien que no tiene la edad de conducir. Partamos, Virgilio, que yo acepto tu proyecto. Ok, hagamos una cosa. Planteémonos como un plan de país que vamos a ir a una Asamblea Nacional Constituyente, pero cuando hayamos educado a la ciudadanía, a la clase política, para que no vaya a ser una manipulación más de este pobre pueblo. Pero es que la vida está es esperando una manipulación. resolución. Todos somos manipulados y manipulables. Y manipulamos. Bien, y permítanme, tú estás aquí tratando de manipular. Permítanme que voy con el abogado Pineda. Abogado, sobre eso, la Constitución prohíbe la reforma de los artículos pétreos. Nos liga al pasado que ya está agotado. Solo una constituyente puede reformar esos artículos pétreos. Acaba de decir usted que está de acuerdo. Mire, estoy de acuerdo en que para poder eliminar los pétreos, ese es el único camino es la Asamblea Nacional Constituyente, desde el punto de vista eminentemente técnico y jurídico. Pues yo quiero primero lamentar el auge del autoritarismo en Centroamérica, que lo mencionamos con Bukele, Nicaragua y ahora en Honduras, porque somos la región más pobre y más desigual de la tierra. Y históricamente, donde han existido autoritarismos, en el transcurso del tiempo, lo que han habido son violaciones de derechos humanos, desvirtuamiento de la clase y del sistema político y pobreza. Ahora, con respecto a la Constitución, usted no va a eliminar la pobreza por decreto, para comenzar. En segundo lugar, comparto con Germán que me gustaría que me explicaran los compañeros que quieren volarse la Constitución, qué es lo que tiene malo específicamente la Constitución del 82. La Constitución americana tiene más de 200 años. ¿Y quién más autoritario que Estados Unidos? Y
Explícame. No, pero permítame hablar. Usted ya, yo lo dejé No, hablar. pero es que hablaron de autoritarismo. ¿Quién más autoritario? Yo estoy en el uso de la palabra. Con Desde ahí respeto. demuestra que ustedes son autoritarios. Te ofrezco una disculpa. Ok, entonces yo estoy dando mi posición. Yo escuché la suya. Entonces yo hablaba de la Constitución americana, que tiene más de 200 años. Y la Constitución le ha servido para mal o para bien a los Estados Unidos para convertirse en la nación más poderosa de la Tierra. ¿Y a nosotros la de qué nos ha Constitución servido? española, que nos ha servido de modelo, es de 1978. Okay. Tiene más años que la Constitución hondureña. Ahí hay un gobierno socialista y no están pensando en eliminar la Constitución. Y no quiere ser como Cuba tampoco. En Chile hubo, que es de corte socialista, hubo un referéndum sobre una nueva Constitución no hace un par de años. Y la ciudadanía votó en contra de cambiar la Constitución existente. Que fue una derrota para Fue Boris. rechazada popularmente. Oye, eso fue una gran derrota para Boris. Lógico. Y para el doctor Arias, el premio Nobel de la Paz y otros ahí con muchos títulos, parece que no pasaron por la facultad de Derecho, porque la Constitución hondureña es una Constitución semirrígida, es un híbrido. Por eso tiene artículos reformables y artículos irreformables. Así de sencillo. Entonces, los expresidentes además siempre se ponen de acuerdo y siempre están con los expresidentes porque son de un clubcito privado donde todos se cuentan las interioridades de los países. Además señalar que si vamos a hacer una reforma de las contradicciones, que estoy de acuerdo que existen en toda la legislación hondureña, porque no existe aquí lo que se llama hermenéutica jurídica. Solo lo interrumpo un segundo porque el televidente me dice, ya que el abogado Pineda conoce, por favor, vuélvale a leer que Oscar Sánchez, que la Constitución de Honduras es un adefesio jurídico, que José Miguel Insulza, OEA, hay dos tipos de constituciones abiertas y cerradas. La Constitución de Honduras, que no se sabe qué es. Es necesario hacer una nueva constitución por las violaciones constantes que ha tenido que convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pronto, más temprano que tarde, se darán las condiciones. Lo acabo de decir, es una constitución semirrígida y además recordarle al Sánchez y hay algunos ahí que mencionó usted que son abogados, al maestro Linares Quintana, un estudioso del derecho constitucional que hablaba de las 7 reglas de interpretación constitucional. Y una de las que menciona es que cuando uno hace interpretación de la Constitución debe verlo como un conjunto armónico y debe prevalecer una interpretación que ponga en armonía los artículos constitucionales uno con el otro y no que los ponga en lados opuestos. Esa es una de las 7 reglas que deberían recordar estos grandes estudiosos del derecho que nos vienen a dar recetas a Honduras cuando no han podido resolver los problemas de su propio país. Bien, nos quedan 18 minutos. Pero aquí el guacho, saludo al guacho, hace una pregunta importante. Ajá. Y la renuncia de Ana Paola Hall queda engavetada y ella sigue. Los consejeros ya no van a desfilar por el Ministerio Público, ya no los van a meter presos a esos 3 consejeros. Buena pregunta la de Hay que congelar eso, Raúl. Buena pregunta. Hay que congelar eso. Eso tiene que quedar congelado. Lo que está diciendo el guacho, hay que quede congelado porque sería otra mini crisis, como dice Octavio. No, mire, todo eso del Ministerio Público por el bien y la salud mental y la paz de todos nosotros debe quedar congelado. La renuncia de Ana Paola Hall debe quedar congelada. ¿Por qué? Porque la supuesta crisis por la que ella iba a ser ya se solucionó, no hay necesidad de eso. Y respecto a lo que decía Virgilio, yo respeto su idea de que él va por una constituyente. Yo podría apoyar una constituyente si hubiera una profilaxis profunda en la clase política de este país. Que se cambiaran y se descabezaran un montón de políticos, ahí sí estaría de acuerdo, si no vamos a seguir patinando y dando vuelta en el mismo círculo vicioso. El problema... Vivan y respiren, olvídese de eso. Exacto, Raúl. En Honduras, mire, en Honduras el problema no es la Constitución, el problema no son las leyes internas, el problema es que la mayoría de políticos no respetan las leyes internas y la Constitución. Ese es el problema. Y una gran mayoría de población estamos cayendo en ese juego. Si aquel irrespeta, yo también voy a respetar. Si no, miremos lo que sucede en horas pico de tráfico. Ah, sí. Todo mundo en contravía haciendo lo que quiere. Con cosas tan sencillas, con leyes tan sencillas como la de tránsito, nadie la cumple. Entonces, mire,
No es una constituyente lo que nos va a ayudar a los hondureños a tener esa fluidez de beneficio mutuo, de bien común. Es el respeto a las leyes, pero en primer lugar el respeto a Dios, porque el que respeta a Dios va a respetar las leyes, va a respetar la Constitución y las demás leyes que tenemos, la electoral y todo la administrativa y todo lo que se deriva. No es la solución desde mi punto de vista como hondureño, no como abogado, sino por todo lo que yo he mirado de los diferentes escenarios de la vida política en los últimos 40 años en Honduras, es que yo digo que no es la solución una constituyente, es que respetemos y nos ordenemos en lo que tenemos, eso. Y si es necesaria una constituyente, pues hacer un llamado patriótico, con gente de moral alta, con gente que tenga un perfil político y humano para ser constituyente. ¿Cómo me va a venir usted a poner de constituyente a mí, alguien que se ha robado el país, que va a ir a hacer a una constituyente? Si el problema que tenemos ahora con las leyes es que muchos congresistas, que algunos, no es que los hemos elegido nosotros los hondureños, nos los han impuesto con fraude, diputados, ¿a qué van a ese Congreso? A nada. Aquí ya vemos abogados y sabemos que ahí hay unas aberraciones jurídicas y unos crímenes jurídicos que se cometen en ese poder legislativo. No de ahora, sino de siempre. Hay contradicciones en la ley penal, hay contradicciones en la ley de procedimiento penal, hay contradicciones en la ley de procedimiento civil, en la ley administrativa. O sea, es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque como somos una sociedad recicladora, como yo lo sostengo, que lo hemos dicho aquí con los compañeros, nos hemos vuelto recicladores de malos políticos. Estamos necios como sociedad y insistimos en estar sacando del cesto de lo que no sirve en política y estamos insistiendo en tenerlo ahí insertado. Yo apoyo una constituyente si los constituyentes son notables, pero no gente notable que sea notado de que robó y que ha estado en actos de corrupción. No, yo no hablo de esos notables, yo hablo de gente que tenga temor a Dios en primer lugar y que tenga un currículum moral de altura y que sea profesional de las leyes. Porque es muy importante, colegas, que hayan profesionales de las leyes en una constituyente. Meritocracia. Exactamente, meritocracia. Eso es lo que necesita Honduras y que todos nos apoyemos los unos a los otros y no nos andemos agarrando a patadas y mordidas por políticos que a la larga nos dan la espalda cuando ya son gobierno. ¿Padilla? Ok. Bueno, yo quiero recordarle a Carlos, con todo el respeto, a Octavio y a Germán. ¿Te podemos interrumpir? No. Claro. Claro. No, es educado, Virgilio es bien educado. No, dale. Era una broma. Uno quiere un mundo mejor. Uno Todos. Quisiera un mundo. Fabuloso. Pero eso es lo romántico. Porque hay una diferencia en lo que debe ser de lo que es. O sea, no es lo que yo quiera. Es cómo se desarrolla la sociedad. Ese es el realismo. Es decir, la revolución. La única revolución verdadera es la revolución personal. Todas las demás revoluciones ocupan más revoluciones. Y solo se va a cambiar el mundo si yo cambio mi pequeño mundo, porque es donde tengo influencia. Yo tengo influencia en mi casa y puedo hacer un mundo mejor, pero yo no puedo arreglar los problemas ni siquiera de la Ceiba, ni de Nicaragua, ni de China, ni de México. Puedo resolver los problemas de mi mundo, donde yo puedo interactuar, puedo ser mejor persona, puedo ser más honrado, es decir, eso puedo ser. Pero todos tenemos limitaciones. La política no es una sociedad de ángeles, ni de querubines. Es de gente fuerte, lista, audaz, que se basa en el engaño, que nos quieren engañar, que nos quieren destruir. Esa es la política. ¿Quién va a ganar en la política? Lo dijo Alejandro Magno, el más fuerte. ¿Estás en el pasado? Pero son reglas universales de la vida. No, dijiste claro. Que nadie tiene que estar atado al pasado. Bueno, la Constitución del 82, dije. Ah, Constitución del 82. Okay. Pero estoy atado a Platón, estoy atado a Jesús,
estoy atado a Sigmund Freud, estoy atado a Jung, estoy atado a Francisco Morazán, estoy atado a mis padres. Es decir, todos estamos atados. Yo creo que el Partido Libre es el único partido que ofrece la libertad real. Porque todos los demás partidos, ¿cómo es la cosa? todos los demás partidos ofrecen la libertad real, libre, porque es el único partido que piensa en los demás. Porque no puede haber libertad si hay pobreza. No puede haber libertad si hay enfermedad. Un enfermo no tiene libertad de nada. Solo de morirse tiene libertad. Una persona que no tiene justicia no tiene libertad, porque está atado a la injusticia y lo domina la injusticia. Una persona que está en la ignorancia no puede tener libertad. Y Libre es el único partido que tiene esas preocupaciones. Los demás le han dado la espalda a la solidaridad con los pobres. Dicho esto, vuelvo a repetir que para lograr eso hay que ser fuerte, hay que resistir los ataques, porque la política no es una sociedad de ángeles. La política es una disciplina donde los participantes son Virgilio, guerreros verdaderamente. una pregunta, Virgilio. Usted insiste que la política no es una sociedad de ángeles. Entonces, porque no es una sociedad de ángeles, tiene que ir una manada de sinvergüenzas, saqueadores del Estado a una constituyente. Bueno, es lo que es. Usted lo puede interpretar como usted lo quiera. Pero yo pienso de que la política es una disciplina muy difícil que está basada en inteligencia. Ya. Vamos a la parte final, Germán. Bueno, yo creo que es bastante peligroso y a eso voy. Mira, y yo estoy de acuerdo con la Presidenta, el tuit que puso me parece muy bueno. Muy bueno. ¿Qué es lo que critico? El primer ejemplo. Que hace un mes que empezó la crisis, lo que había era un ataque. ¿Ah? Y ahora que se resolvió como queríamos, entonces ahora sí felicito. Y ahí es donde está la incongruencia. Y no lo digo por ella, es un pensamiento generalizado. Volviendo a lo demás, pues simplemente yo te diría, la espalda se la dio ¿quién? ¿El bipartidismo, el tripartidismo, los partidos tradicionales o quiénes? Yo soy candidato a diputado por el PINU. El PINU jamás ha sido gobierno, entonces el PINU jamás le ha dado la espalda al pueblo. Entonces miren señores, si se trata de que les han dado la espalda, nosotros no les hemos dado la espalda, denos la oportunidad. ¿Ah? Esa sería una buena opción. Sí, pero no fuerza, no puede ser. No, ya nadie ha dicho a la fuerza, estoy solamente haciendo una reflexión que deriva de lo que tú dijiste. Es el arte de gustar también. Al final tú hablas de Libre, yo pensaría que Libre también ha mostrado haberle dado la espalda también a ese pueblo, aunque tú dices que es lo contrario, pero vemos más de lo mismo. Si no, miremos el tema Corium, miremos el tema Cedesol, miremos el tema de las ONG administradas, miremos las planillas. No, por eso te digo, ustedes no son perfectos, pero cuando los otros son los imperfectos, es intolerable. Nosotros sí podemos ser imperfectos. Ahí es donde está la incongruencia. Eso es lo que no lleva a una sociedad de paz. Yo he oído a funcionarios de Libre decir, déjame terminar la idea, decir, lo de Cedesol, pero si eso es poquito comparado a lo que robaron en 12 años. O sea, está bien que robemos si robamos poquito. Esas incongruencias son las que no tienen ningún parámetro ¿cómo digo?, de coincidencia de intereses y de desarrollo del país. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque todo el mundo tiene que ser castigado. Y cierro con esto. Vamos a ver. Ya se pusieron de acuerdo, señores, quedemos claros. El fraude puede ser físico o puede ser electrónico. Entonces blindemos el sistema para que no haya un fraude electrónico. Ahí vienen bien las opciones como blockchain y algunas otras cosas. Siguiente punto. Si con esto vamos a llegar adelante con el proceso electoral, el siguiente paso es que esto que estamos viviendo es la muestra clara de que el sistema del Consejo Nacional Electoral ya no puede funcionar más. Llegó la hora de que el Consejo Nacional Electoral sea un ente profesional,
independiente del manoseo de los partidos políticos. Hay que ciudadanizar el mismo, repito, profesionándolo, con meritocracia, con personas capaces. Exacto. Y que no sigan los partidos políticos metiendo las manos en el proceso, porque eso es lo que está destruyendo la credibilidad de los procesos electorales. Y adicionalmente, las reformas que ya son necesarias, distritos electorales, votos domiciliarios, segunda vuelta, y reitero, ciudadanización de mesas, porque algo sí me niego a creer, y con esto termino, separación de niveles también. Honduras tiene personas capaces, espectaculares, y el país es espectacular. Solo necesitamos que las mejores personas lleguen a administrar bien el país para encontrar la Honduras que todos necesitamos. Bien, nos vamos porque los libres y nacionalistas están contentos con los acuerdos del Consejo Nacional Electoral y los liberales parecen preocupados. Abogado Pineda. No, yo primero agradecer la invitación, le tomo la palabra a la presidenta. Uno es lo que hace, no lo que dice. Espero que mantenga su discurso y el accionar sea en el sentido que ella lo menciona. Señalar que hay una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio. Una es la que te da la elección y otra es la que te da cómo te has comportado mientras sos gobierno. Yo creo que el Libre ha perdido la legitimidad de ejercicio. También recordar a Winston Churchill, uno de los grandes presidentes que me encanta leer sobre el socialismo, señala que el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia. Dice que el vicio inherente del capitalismo... Ahí está. El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia. No termina ahí. El vicio inherente del capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones. La virtud inherente del socialismo es el reparto equitativo de la miseria. Winston Churchill en 1945. Fracasado y miseria. Y finalmente, un imperialista que oprime los pueblos. Espere. Solo le leo esto. Aquí dice Ricardo Castillo y me manda una vaca en un techo. Ponelo ahí. Ya que estamos en esto. Espérense. Conozco ese meme. Sí, ya te lo envié. Una vaca en un techo. Una vaca en un techo. Y dice Ricardo: los políticos son como una vaca arriba del techo. No te explicas cómo ese inmenso animal llegó tan alto. Bien, volvamos. Vaya, abogado. Finalizar. Nos vamos. Finalizar con que comparta lo que dice él. Ahí tiene uno de apellido Salgado, muy cercano a él. Vox Day, Vox Populi. Vox Populi, Vox Day. La voz del pueblo es la voz de Dios. Esa se va a expresar el 30 de noviembre si nos aseguramos con todas las garantías del proceso electoral, y yo estoy seguro que si el proceso es transparente, Salvador Narrala va a ser el presidente. Un minuto, Padilla, para irnos. Bueno, yo termino el programa diciendo que creo en Dios, aunque creo que Dios no interviene ni en las elecciones, sino que deja libre albedrío. Libre se va a imponer por la potencia de su doctrina, se va a imponer porque es un partido organizado y tiene un liderazgo insuperable que no tienen los demás partidos. ¿Crees en Dios? Pero no interviene en los asuntos humanos. ¿Y en Mel crees? Creo en el liderazgo del presidente Zelaya. ¿Y en Rixi? También. Me parece que es una de las profesionales más capaces de Honduras. Nos vamos. Abogado Arevalo. Que Dios nos bendiga a todos los hondureños, que bendiga a los políticos de este país, que los ilumine. Y sobre todo voy a repetir lo que nos dijo Jesucristo cuando estuvo en esta tierra: amaos los unos a los otros. Y recuerden algo que lo dijo Jesucristo, estimados políticos que están en la función pública y los que van a estar en la función pública próximamente. No es mayor el que es servido, es mayor el que sirve. Y si usted es funcionario público, sirva, pero sirva a toda una nación, no se sirva a usted de toda una sociedad. Gracias por la invitación, licenciado Raúl, y un gusto haber estado con mis colegas en este foro. Gracias, Germán. Gracias, abogado Arevalo, por estar aquí, don Carlos Arevalo. Don Germán. Bueno, solamente decirle al pueblo hondureño que qué bueno que hay estos avances, eso es positivo, pero al final, señores, toda la ciudadanía, todo el pueblo hondureño que nos limita el día de hoy debe recordar que hemos sido engañados de alguna manera en cuanto a que la política tiene que ser sucia, en cuanto a que meterse a política es ser corrupto automáticamente. No, porque hemos permitido
las personas decentes, al no involucrarnos más activamente en las cosas, es que algunos poquitos que son corruptos y que son incorrectos se han apropiado de un espacio que es de todos y que de alguna manera es la ruta correcta para desarrollar el país. Votemos masivamente, amemos a Honduras, no lo olviden jamás. Honduras es maravillosa, es nuestra y es el único país que tenemos. No lo perdamos. Gracias. Reitero mi agradecimiento por Rumor de Espigas y Pinares, por Rafael Pineda Ponce, al abogado Octavio Pineda. Gracias, Raúl. ¿Tu mensaje? No, como todo demócrata, yo creo que prefiero una democracia imperfecta a una dictadura perfecta. Esto está en manos del pueblo hondureño. El pueblo hondureño salvó el proceso electoral interno en marzo. El pueblo hondureño va a salvar Honduras el 30 de noviembre. Gracias, Raúl. Bien, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Ya hubo acuerdo en el Consejo Nacional Electoral. ¿Se va a detener la marcha o no se va a detener la marcha? Porque ya hay acuerdo, porque como era una caminata o es una caminata por Honduras, ¿qué van a hacer los curas y pastores? ¿Van a parar la marcha? ¿Ya no hay sentido de la marcha? ¿O qué hay detrás de eso? ¿Quién financia esas marchas? ¿Quién está detrás de eso? Así está la política en Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.